Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de la elección presidencial, sostuvo una reunión con Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia, para tratar el tema de la reforma al Poder Judicial. Tras su reunión con Saldívar, Sheinbaum aclaró que todavía no hay una ruta definida para la postulación de las reformas constitucionales planteadas por el presidente López Obrador. Detalló que el próximo lunes sostendrá su primera reunión con el actual mandatario. Aquí parte de lo que dijo. Sí, todavía no está definido. Mi posición es que tiene que abrirse un diálogo, que tiene que evaluarse la propuesta y en su momento pues ya aprobarse. Pero tiene que explicarse bien la propuesta, que la conozca el pueblo de México y que pueda abrirse como normalmente hace el Parlamento, a través de un Parlamento abierto. Bueno, la respuesta de Claudia Sheinbaum es una respuesta a su vez a las declaraciones que hicieron entre ellos sobre todo Ignacio Mier como coordinador de los diputados de Morena, de la actual legislatura, diciendo que ya se iba a aprobar en comisiones y en septiembre se aprobaba la reforma sin cambios que había presentado el presidente en el mes de febrero. Puede ser, yo no sé si se va a hacer así o no, pero no le corresponde a Ignacio Mier decirle a la presidenta de la República, la próxima presidenta, cuándo va a hacer sus reformas, en qué tiempo y en qué momento. Eso lo tiene que decidir Claudia Sheinbaum con su equipo, qué es lo que está haciendo. La respuesta es la que tenía que dar. Señores, lo estamos viendo, lo estamos analizando, no tengo una posición tomada todavía, que es una forma de desmentir a un personaje que no va a ser coordinador de los diputados, que no va a tener un papel protagónico en la próxima legislatura ni en el próximo gabinete, que está haciendo declaraciones que no se sabe muy bien de dónde vienen ni cómo vienen. Es una buena respuesta porque además, la respuesta que además se boletinó ampliamente hoy por parte de Claudia Sheinbaum, sirvió para que los mercados estén tranquilos. No puede, los gobiernos hay que comenzarlos con tranquilidad y con una situación de cosas controladas. Hizo muy bien Claudia Sheinbaum en dar esta declaración en el momento que la dio y hicieron muy bien en boletinarla, difundirla muy ampliamente ya en la tarde-noche para que los mercados mañana comiencen con mayor tranquilidad. Sí, Jorge, pero más de todo, de alguna manera lo que sentimos es una Claudia Sheinbaum que quiere mandar estabilidad. La vimos hoy también, ella misma publicó en sus redes sociales que se había reunido con la gente de BlackRock, un fondo muy grande, uno de los más grandes del mundo, para buscar inversión hacia México y sin duda creo que, o parece ser que lo que está haciendo Claudia Sheinbaum en este momento es tratar de dar estabilidad a los mercados, dar estabilidad al país para que esta transición sea mucho más tersa y mucho más tranquila y sin lugar a dudas declaraciones como las de Ignacio Mier, como bien dice Jorge, no ayudan en nada, por eso tuvo que salir la presidenta electa a decirle que no, que estaba equivocado, que apenas estaban evaluando lo que se iba a hacer. Y esta tarde terminó el conteo de los cómputos distritales de las actas para la elección presidencial. Se confirmó que el triunfo fue para Claudia Sheinbaum Pardo, quien obtuvo casi 36 millones de votos, mientras que Xochitl Gálvez obtuvo poco más de 16.500.000 sufragios. Y Claudia se convirtió así en la candidata con más votos. Lo habíamos dicho ayer. Le decíamos que cuando se hace el conteo, eso sucedió con Felipe Calderón y López Obrador. Cuando se hizo el conteo resultó que Felipe Calderón tenía más de 100.000 votos que los que había dado el PREP respecto a López Obrador. La diferencia era muy pequeña, de 0,36 a poco más de 0,5. Ahora le está sucediendo también a Claudia Sheinbaum. Aumentó el número de votos que tenía, supera a López Obrador, que en 2018 obtuvo 30 millones de votos. El conteo de las actas no ha estado exento de polémica, sigue la disputa en Jalisco por la elección a gobernador, quizás la más disputada, mientras que en Campeche priistas y morenistas se enfrentaron afuera de un distrito electoral. Concluyeron los cómputos distritales para la presidencia de la República. Con el 100% de las actas computadas, Claudia Sheinbaum obtuvo una mayoría de 59.7%,
se confirmó el triunfo de Claudia Sheinbaum con 35.923.996 votos. Con ello, se convirtió en la candidata más votada en las últimas 4 elecciones presidenciales de nuestro país. Nuevamente quiero darles las gracias. Estoy convencida que este resultado es el reconocimiento del pueblo de México a que vamos por buen rumbo y a la confianza de que seguiremos avanzando con la Cuarta Transformación. Nuestra convicción siempre ha sido y será la apertura al diálogo, el fortalecimiento de las libertades, la democracia y, por supuesto, la cercanía con el pueblo de México. Xóchitl Gálvez alcanzó 27.4%, es decir, 16.502.444 sufragios, mientras que Jorge Álvarez Maínez quedó en tercer lugar con 10.3% de las votaciones. De acuerdo con el Instituto Electoral, coincidieron con los conteos rápidos PREPS. Falta el conteo de 70.37% de las actas para la Cámara de Diputados y 70.73% para el Senado. Estos conteos deberán concluir a más tardar a las 18 horas del sábado 8 de junio. Donde hay más tensión por el conteo es en Jalisco. Tiene que ver con el conteo para gobernador. En el municipio de Tequila hubo reporte de la llegada de hombres armados al Distrito 1. Otros jaloneos se vivieron en Zapopan y se presentó la solicitud para cambiar la sede del Consejo Municipal de Ojuelo, que está cerca de San Luis Potosí, para que fuera enviado a Lagos de Moreno por temas de seguridad. También en Opelchen, Campeche, hubo disputa entre priistas y morenistas durante el conteo de votos. Morena denunció públicamente que hubo 1 millón de votos perdidos que no aparecen, a lo cual contestó el Instituto Electoral de Jalisco, indicando que es falso y que el 99% de los votos permanecen resguardados. Mientras que en la Ciudad de México, el Instituto Electoral local anunció que hoy se completaron al 100% los cómputos distritales. Este jueves se entregaron las constancias para las 16 alcaldías, mientras que el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, negó que el INE haya declarado que ese partido ya perdió el registro. Es falso que el INE haya declarado que ya perdimos el registro. Esto se resolverá después. Terminando esta fase del cómputo, vamos a ir a la parte de los recursos electorales ante el Tribunal Electoral para que hagamos valer nuestro derecho frente a las trampas. Sin embargo, según los resultados preliminares del INE, el PRD no alcanza el mínimo del 3% de votación en ninguno de los cargos federales. Bueno, a ver si hacen alguna maniobra, lo decíamos ayer, es muy triste, pero no alcanza ni el 2% el PRD, a ver cómo le hacen, yo creo que prácticamente imposible que pueda conservar su registro. Esta misma tarde, Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una conversación telefónica con la directora del FMI, Cristalina Georgieva. Le informó sobre su decisión de mantener a Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda y tuvo reuniones, llamadas telefónicas con muchos funcionarios, con BlackRock, como decía Viviana, con el Banco Mundial, con muchos otros actores de la vida económica. ¿Por qué? Porque ahí está un punto central para comenzar la próxima administración, tener tranquilidad y certidumbre en el ámbito económico. Bueno, y el debate sigue girando en torno a la sobrerepresentación de la Alianza Morena a Partido Verde Ecologista Mexicano y el PT, que tendrá hasta un 18% más de diputados que los votos que obtuvo cuando la norma constitucional es del 8%, pero también ahí hay un vacío en la ley, Jorge. Sí, algo similar ocurrió en 2018 con Morena y sus aliados, que tuvieron una fuerte sobrerepresentación, pero no es un fraude, hay que aclararlo, es porque existe un vacío en la ley. Eso lo explica, mire, mejor que yo lo explica Lorenzo Córdoba, que no es un personaje cercano al López Obradorismo, precisamente en un artículo que se publica hoy en el Universal. La ley que está desde los años 90 está hecha considerando un partido o una coalición única. Lo que han hecho los partidos
desde el 18 hasta ahora, es que están yendo a las elecciones con candidatos únicos, pero cada uno por su lado. Es lo que crea un espacio, un vacío legal para la sobrerepresentación. ¿Por qué? Porque entonces cada uno de ellos tiene un margen de sobrerepresentación. Logran que se le otorgue diputados extra a cada uno de los partidos. Eso se tendrá que discutir. Lo lógico sería que se respetara el espíritu de la ley. Pero ojo, porque ni en 2018 ni en 2021 se hizo, aunque fue un tema debatido, fuertemente debatido en el INE. En esta ocasión, porque además es mucho más importante, esa sobrerepresentación, la decisión, ¿por qué es mucho más importante? Porque eso va a depender sencillamente con que Morena y sus aliados, el Verde y PT, tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados o no, sencillamente por eso. La decisión estará en última instancia en el TRIFE, en el Tribunal Electoral, que tendrá al 23 de agosto para decidir finalmente cómo se van a distribuir esos diputados plurinominales. Lo que está muy mal es que se estén dando resultados electorales en Palacio Nacional, que lo haga la secretaria de Gobernación. No es una atribución del gobierno, del Ejecutivo Federal, es una atribución del INE. Y lo hacen cuando no se han cumplido, los cómputos no han terminado, y tampoco las impugnaciones legales que se tienen que desarrollar en el ámbito judicial, en el Tribunal Electoral y en los tribunales locales. Esas son las cosas que contaminan después una elección que en otros planos está funcionando y está transitando bastante bien. Bueno, y así van cerrando ya las alcaldías aquí en la Ciudad de México, en la Gustavo Amadero. El triunfo fue para Ricardo Giancarlo Lozano Reynoso, él es el abanderado de la coalición Morena, PT y Partido Verde. Para la alcaldía Azcapotzalco ganó Nancy Núñez Reséndiz, ella es de Morena, PT y el Partido Verde. Ahora vamos a la alcaldía Venustiano Carranza, donde la morenista Evelyn Parra obtuvo el triunfo. Y para la Cuauhtémoc ya se ratificó el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega Piccolo de la coalición PAN, PRI, PRD. Este es importante porque además de todo le ganó a Catalina Monreal. La misma coalición ganó en la alcaldía Miguel Hidalgo con Mauricio Tabe. La Benito Juárez también fue para el PAN, PRI, PRD con Luis Alberto Mendoza Acevedo. Vamos a Iztacalco. La delegación Iztacalco con la candidata María de Lourdes Paz Reyes obtuvo el triunfo para la coalición Morena, PT y Partido Verde. El candidato de Morena, PT y Partido Verde, Javier Joaquín López Casarín, ganó la alcaldía Álvaro Obregón, mientras que Coajimalpa será encabezada por Carlos Orbañanos de la coalición PAN, PRI y PRD, estuvo cerradísima, y José Fernando Mercado Guaida de Morena, PT y el Verde se quedó con la delegación, con la alcaldía Magdalena Contreras. En Coyoacán ganó José Giovanni Gutiérrez Aguilar del PAN, PRI y PRD, y en Milpa Alta ganó José Octavio Rivero Villaseñor, candidato de Morena, PT y Partido Verde. Y así, Circe Camacho Bastida de Morena, PT y el Partido Verde obtuvo el triunfo, un triunfo también muy grande en Xochimilco, es una alcaldía enorme, y la alcaldía de Tláhuac fue para Araceli Berenice Hernández Calderón de la coalición Morena, PT y Partido Verde. Aleida Álvarez Ruiz de Morena, PT y Verde se quedó en Iztapalapa. Y mientras que Tlalpan fue para Gabriela Osorio Hernández, también de la coalición Morena, PT y Partido Verde, también aquí en esta alcaldía hubo alternancia. Una situación complicada, muy distinta, Jorge, a lo que se esperaba y a lo que vimos hace apenas 3 años aquí en la Ciudad de México, donde quedó prácticamente dividida entre la oposición y Morena. Ahora vemos un cambio real aquí en la Ciudad de México, Jorge. Sí, la pregunta es qué pasó entre 2021 y 2024 en la Ciudad de México. Yo creo que pasaron muchas cosas. Primero, que en 2021 se dieron cuenta que si no cambiaban muchas cosas iban a perder la Ciudad de México, y con todo el resultado electoral más cerrado que hubo, siendo que así todo quedó abierto, fue entre Clara Brugada, mucho más cerrado, por ejemplo, que el que tuvo a nivel nacional Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, fue el que se dio entre Clara Brugada y Santiago Taboada. Así todo tuvieron 10 puntos de diferencia, Pero
eso se reflejó en estas alcaldías, se reflejó también, ¿sabe qué? En el ámbito nacional no, pero en el ámbito de la ciudad, pero sobre todo en las alcaldías, el factor movimiento ciudadano sí. Hay muchas alcaldías que perdió el frente opositor por 6, 7, 8 puntos y son los puntos que sacó Movimiento Ciudadano. Entonces, son muchos factores, pero quizás el factor más importante es que el gobierno de Claudia Sheinbaum se abocó de lleno a apoyar las delegaciones, las alcaldías donde habían perdido y conservar las que tenían. ¿Por qué? Para no repetir los resultados del 2021. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y ayer se presentó el primer caso mundial de una muerte por gripe aviar en un humano, y esto ocurrió en el Estado de México. Lo informó la Organización Mundial de la Salud y hoy lo negó la Secretaría de Salud. ¿Usted a quién le cree? ¿Qué sabemos del caso de la gripe aviar? ¿Qué tan contagiable puede ser? Por lo pronto ya existe una alerta de la Organización Mundial de la Salud y bueno, hay que ver qué pasa y hay que estar atentos. La Organización Mundial de la Salud confirmó el primer caso humano de infección por el virus de la influenza H5N2 reportado a nivel mundial y la primera infección por el virus aviar H5 en una persona. Se trata de un hombre de 59 años, residente del Estado de México y que se encontraba hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. No contaba con antecedentes de exposición a aves de corral u otros animales. No obstante, el paciente tenía múltiples condiciones médicas. Fue internado el 17 de abril debido a síntomas como dificultad para respirar, diarrea, náuseas y malestar general. De acuerdo con el informe publicado este 5 de junio en el sitio web de la OMS, el punto focal nacional del Reglamento Sanitario Internacional de México informó el 23 de mayo de 2024 al organismo el caso fatal confirmado de infección humana por el virus de la influenza aviar H5N2. Y desgraciadamente fallece no solamente por el virus, sino por todas las comorbilidades asociadas y posiblemente algo de inmunosupresión. Todo el seguimiento epidemiológico se realizó y se han buscado varios contactos, de los cuales ninguno ha presentado alguna prueba positiva para influenza tipo A y en particular para este tipo de cepa que se presenta en las aves, ni tampoco otros virus como SARS-CoV-2. La evidencia epidemiológica y virológica disponible sugiere que los virus AH5 de eventos anteriores no han adquirido la capacidad de mantener la transmisión entre humanos, por lo que la probabilidad actual de propagación sostenida de persona a persona es baja. La influenza A es un virus que circula normalmente en todo el mundo y en México no es la excepción. Este tipo de variantes circulan desde 1990 y se habían podido erradicar con vacunación y con control en la producción animal y no se habían reportado casos nunca de un contagio hacia el ser humano. Este miércoles 5 de junio la Secretaría de Salud emitió un comunicado donde informó que no existe riesgo de contagio para la población con la detección del primer caso humano de influenza aviar H5N2. Además, resaltó que durante una investigación epidemiológica, todas las muestras de los contactos identificados resultaron negativas. La Organización Mundial de la Salud reporta que debe de conservarse la calma, pero a su vez mantener toda la vigilancia para seguir este brote y, aunque el riesgo es bajo, es existente. En Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, rechazó que el paciente con gripe aviar murió a causa de la variante H5N2. Dijo que su deceso derivó de una falla renal. Puedo señalar que el comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa. Hasta ahora no hay ninguna evidencia de transmisión humano-humano.
Entre las recomendaciones a la población en general, se destaca cocinar carne y huevo de aves de granja a temperaturas mayores a los 70 grados Celsius, mantener medidas sanitarias como el lavado de manos y la aplicación de gel antibacterial y, en caso de tener contacto con aves y presentar síntomas de gripe, contactar a las autoridades de salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, yo no veo cuál es la necesidad de pelearse con la Organización Mundial de la Salud, pero vamos a otro tema. Ayer fue desalojada la Plaza Giordano Bruno en la alcaldía de Cuauhtémoc, la Ciudad de México, donde se había establecido un campamento irregular de migrantes desde hace meses. Fueron trasladados a distintas ciudades. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con los millones de migrantes que llegan a México y que cada vez más se quedan en nuestro país al no poder pasar a Estados Unidos y que se incrementan con los expulsados de la Unión Americana y con las nuevas medidas restrictivas que está tomando ese país? La noche de este miércoles 5 de junio, integrantes del Instituto Nacional de Migración desalojaron poco menos de 500 personas indocumentadas que mantenían un campamento en la Plaza Giordano Bruno de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Resguardados por elementos de la Guardia Nacional, los extranjeros fueron trasladados en 11 autobuses a distintas oficinas del Instituto Nacional de Migración, donde, a decir de las autoridades, realizarán el trámite para su estancia legal en el país. Algunos migrantes indicaron que pagaban una cuota a un dirigente territorial para tener un lugar en el campamento. Además, señalaron que no accederían a ser reubicados por las autoridades y que en cuanto pudieran, regresarían a la Ciudad de México. Mientras esto ocurría en la capital del país, autoridades en Chilpancingo Guerrero aseguraron a 21 migrantes. Entre los detenidos hay 5 menores. Los hechos ocurrieron cuando policías hacían recorridos de vigilancia y observaron una camioneta con placas de Chiapas que tenía reporte de robo. Al inspeccionar, ubicaron a los migrantes y detuvieron a 5 hombres y un menor por el delito de trata de personas. Mientras tanto, en la frontera con Estados Unidos, se apreció un panorama pocas veces visto en los últimos meses. En Ciudad Juárez, cerca del río Bravo, no se observaban los grandes grupos de migrantes que buscaban cruzar la frontera con El Paso, Texas. El anuncio de Joe Biden de cerrar la frontera a los extranjeros indocumentados si se saturaban los cruces alarmó a la mayoría de los migrantes. De acuerdo con la patrulla fronteriza del Paso, Texas, en mayo, el promedio de cruces ilegales fue de 750 por día. El límite que puso Biden fue de 2.500. Si bien la frontera no fue cerrada, la orden ejecutiva ahuyentó a miles de migrantes que quieren entregarse a las autoridades fronterizas para comenzar su solicitud de asilo. Por lo pronto, el aspirante a la candidatura republicana para la presidencia, Donald Trump, insiste en el tema de la frontera y los migrantes como base de su discurso para ganar adeptos. Joe Biden puts illegal aliens first, he puts the cartels first, he puts the open borders, these lunatics first. And he betrays the American citizens. He's betraying the American citizens. En los últimos meses, la frontera entre San Diego y México se ha convertido en uno de los cruces más transitados para migrantes que buscan refugio seguro y oportunidades en Estados Unidos. Algunos residentes locales tuvieron que comenzar a brindar ayuda a los migrantes debido a las condiciones en las que llegaban sin ningún apoyo de las autoridades. I see exhausted, dehydrated people, and weather like we're currently having, it's hot. This is the Sonora Desert. People are dehydrated. You know, in cold conditions, we see hypothermia in the people from. There's no shelter here. Mientras tanto, el gobierno de México trabaja con el de Estados Unidos para acordar con otros países las deportaciones directas de migrantes. Lo que busca el gobierno federal es que no siga saturándose el país de migrantes que no pueden viajar a otro lado y se quedan permanentemente en México. De acuerdo con autoridades fronterizas, en comparación con 2023, México está frenando a casi el triple de migrantes que cruzan su frontera sur en dirección a Estados Unidos. Si bien se han emprendido varias acciones para atender a los millones de migrantes que transitan por el país, el problema se ha visto rebasado en algunas ciudades, donde campamentos de extranjeros son trasladados a otros sitios o deportados a su país de origen. Bueno, este es uno de los temas más graves que tenemos en la agenda con Estados Unidos, pero en nuestra agenda interior también. ¿Por qué? Porque son cientos de miles los que se quedan transitando por México y no tienen ni dónde vivir,
ni dónde trabajar, ni dónde comer, ni dónde educar a sus hijos, ni dónde atenderse cuando tienen necesidades de salud. Es un drama terrible el que se vive con la migración y un drama que tiene que tener algún tipo de solución, algún tipo de respuesta. Me parece bien que se esté trabajando con Estados Unidos para reducirlo, pero si vemos las barbaridades que dice Trump, el tema se pondrá mucho más complejo. ¿Por qué? Porque el discurso de Trump es que simplemente hay una complicidad del gobierno de Biden con los migrantes, con los narcotraficantes, y será una medida que será muy difícil de contrarrestar con acciones locales solamente en México. Pero además de todo es un tema de campaña en los Estados Unidos. Les quedan de aquí a noviembre, entonces sin lugar a dudas se va a poner muy complicado el tema de los migrantes. Y otro drama cotidiano es el de Gaza. Hoy las Fuerzas Armadas de Israel atacaron con misiles una escuela donde murieron 35 personas, incluyendo, según los informes del propio Hamas, unos 14 niños. La versión de Israel es que atacó la escuela porque era una base de operaciones de unos 30 milicianos de Hamas. Probablemente las dos cosas son verdad. Los terroristas de Hamas se están escondiendo debajo de las escuelas y de los hospitales, pero bueno, así están las cosas, una situación muy, muy complicada. Nosotros ya nos vamos, con tanta información se nos vino el tiempo encima, pero mañana tenemos también mucha información de la que se esté dando en desarrollo. Descanse, sueñe bonito, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes, y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.